En 2001, una plataforma creada en un dormitorio universitario estuvo a punto de derrumbar por completo la industria musical de miles de millones de dólares, no por piratería, sino por subestimar una revolución que nadie estaba preparado para aceptar. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias relacionadas con el medio ambiente y en cada video te entregamos el research más riguroso. Te recordamos que solo nos apoyamos de la IA para material audiovisual, aunque somos nosotros quienes escribimos y editamos los videos. Ahora sí, te decía. El verano de 1999 no fue normal en la escena tecnológica, entre cables de módem chirriantes y pantallas parpadeantes. Un joven programador de 18 años escribió líneas de código que reescribirían la historia de la música para siempre. No buscaba fama ni fortuna, solo quería resolver un problema que frustraba a sus amigos. Pero su solución desencadenó una tormenta que sacudiría a los gigantes de la industria hasta sus cimientos. El proyecto se llamó Napster, y en menos de 2 años conectó a decenas de millones de usuarios alrededor del mundo. En un dormitorio de la Universidad Northeastern, el acceso a música era un laberinto de páginas mal diseñadas con descargas corruptas y paciencia que se evaporaba. Shawn Fanning, estudiante de ciencias de la computación, no estaba satisfecho con eso. Creó un programa que cambiaba las reglas, buscaba música directamente entre computadoras de otros usuarios, sin intermediarios molestos. Su invento parecía simple, pero era la herramienta que millones de personas estaban esperando sin saberlo. En cuestión de meses, Napster se convirtió en un imán para quienes querían música gratis y sin restricciones. Para principios de 2001, Napster no era una curiosidad universitaria sino un fenómeno global de decenas de millones de usuarios registrándose a un ritmo exponencial. En febrero de ese año, según registros históricos, alrededor de 80 millones de personas usaban el servicio, lo que lo hacía incluso más popular que muchos gigantes de Internet de la época. El sistema funcionaba con tecnología P2P, peer-to-peer. En lugar de descargar canciones desde servidores centrales, los usuarios las intercambiaban directamente entre sí. Eso hacía la experiencia casi instantánea y mucho más eficiente que cualquier alternativa existente en 1999. Cada nuevo usuario agregaba valor a la red, más música disponible significaba más valor para todos los demás. Ese efecto de red convirtió a Napster en una metástasis digital que las discográficas no habían previsto. Sin embargo, esta ascensión imparable también era su talón de Aquiles. Napster funcionaba con MP3 comprimidos, un formato que acababa de popularizarse y que por primera vez hacía práctico y rápido compartir música en línea a pesar de conexiones lentas. Mientras Napster se propagaba por los campus como un virus imposible de contener, un joven de 19 años con instinto de tiburón olfateó lo que Shawn Fanning no alcanzaba a ver. Sean Parker, un prodigio con la audacia de un empresario nato, entendió que aquello no era solo un software, era una bomba nuclear digital apuntando al corazón del negocio musical. Donde Fanning veía un proyecto universitario que conectaba estudiantes, Parker vio el nacimiento de una red global capaz de derribar a los sellos discográficos más poderosos del planeta. No era solo una aplicación para compartir canciones. Era la primera infraestructura masiva de distribución de contenido sin intermediarios. Napster no necesitaba tiendas, radios ni permisos. Solo necesitaba gente con una computadora y hambre de música. Y esa hambre era real. A finales de los 90, los CD costaban hasta $18, mientras los sueldos promedio apenas cubrían lo básico. Las discográficas se habían enriquecido con márgenes de ganancia obscenos y el público empezaba a hartarse. Napster no solo ofrecía música gratis. Ofrecía una forma de rebeldía silenciosa contra un sistema que muchos consideraban injusto. Los campus universitarios fueron su laboratorio perfecto, conexiones de banda ancha que ningún hogar tenía todavía, miles de jóvenes dispuestos a compartir sin pensar en consecuencias legales y una cultura digital en pleno despertar. En cuestión de semanas, Napster se convirtió en el símbolo de una generación que descubría su poder colectivo en línea. El crecimiento fue tan explosivo que ni los propios fundadores podían dimensionarlo. Cada hora, decenas de miles de canciones cambiaban de manos virtuales. Para inicios del año 2000, Napster ya era parte del lenguaje cotidiano de millones de personas y su éxito empezó a atraer tanto a fanáticos como a enemigos. Entre ellos, la industria musical, que comenzaba a ver cómo su modelo de negocio se derretía a ritmo de descarga. El 13 de abril del año 2000, una banda que había construido su fama desafiando al sistema decidió convertirse en su guardián. Metallica descubrió que una versión inacabada de su canción A Disappear estaba sonando en estaciones de radio, antes de su lanzamiento oficial. El rastro conducía directamente a Napster. Y ese hallazgo detonó una de las batallas legales más mediáticas de la historia moderna. El baterista Lars Ulrich, acostumbrado a destrozar baterías, esta vez golpeó con demandas. Con furia meticulosa,
el equipo legal de la banda identificó más de 335.000 usuarios de Napster que habían descargado sus canciones. Ulrich llegó a la sede de la empresa con cajas llenas de nombres impresos, exigiendo que todos fueran expulsados. Fue una escena tan surrealista como simbólica, un músico multimillonario enfrentándose cara a cara con sus propios fans. Poco después, Dr. Dre se sumó a la cruzada legal. En cuestión de semanas, Napster pasó de ser un símbolo de libertad digital a un enemigo público para la industria. Pero la ironía era brutal, al demandar a sus fans, Metallica perdió algo más valioso que regalías, perdió su alma rebelde. Las protestas frente a sus conciertos se multiplicaron. Internet, ese nuevo espacio que la banda no entendía, se llenó de burlas, memes y boicots. La brecha generacional quedó al desnudo. Para los mayores, Napster era piratería, para los jóvenes, era evolución. La música, por primera vez, ya no pertenecía solo a las discográficas, sino al pueblo digital. Las grandes corporaciones del entretenimiento, que habían monopolizado la cultura durante décadas, no sabían cómo contener algo tan intangible como un archivo MP3. Lo que comenzó como una disputa sobre derechos de autor se transformó en un debate filosófico global. ¿La música debía seguir siendo un producto, o era ya un bien común digital? Mientras los abogados hablaban de pérdidas millonarias, los usuarios hablaban de democratización cultural. Y en medio de ese fuego cruzado, Napster se convirtió en un espejo incómodo del futuro, un futuro que la industria se negaba a aceptar. El conflicto ya no cabía en los tribunales corporativos ni en los titulares de MTV. En julio del 2000, el escándalo llegó al mismísimo Senado de los Estados Unidos. En una escena que parecía escrita por un guionista de sátira política, Lars Ulrich, el mismo que gritaba contra el sistema en los 80, ahora defendía la propiedad intelectual frente a políticos de traje y corbata. Frente al Comité Judicial del Senado, Ulrich comparó su trabajo con el de un carpintero. Si un carpintero construye una mesa, puede decidir si la vende, la regala o la destruye. Nosotros deberíamos tener esa misma elección con nuestra música. Su discurso resonó entre senadores mayores que veían en Napster una amenaza al orden económico. Pero los asesores jóvenes, nacidos en la era digital, escuchaban con escepticismo a una industria que se negaba a adaptarse. En el otro extremo del ring, Chuck D, de Public Enemy, ofreció la versión contraria. Napster no era el enemigo, era una oportunidad. Podía ser una herramienta para artistas independientes, un megáfono global sin necesidad de discográficas. Su mensaje conectó con una generación de creadores cansados de contratos abusivos y regalías simbólicas. La prensa lo trató como una pelea de boxeo cultural, de un lado, los guardianes del copyright, del otro, los profetas del futuro digital. CNN, MTV y los primeros foros en línea convirtieron la audiencia en un espectáculo mediático. Y mientras la industria hablaba de pérdidas millonarias, el público veía algo más profundo. Un sistema incapaz de entender la revolución tecnológica que él mismo había ayudado a crear. Detrás del debate público, los despachos de abogados trabajaban sin descanso. Las discográficas más poderosas del mundo, agrupadas bajo la RIAA, preparaban una ofensiva judicial que no solo buscaba frenar a Napster, sino sentar un precedente para todo Internet. Lo que estaba en juego no era una aplicación, era el control cultural del siglo XXI. En el verano del 2000, el destino de Napster se redujo a una sala de tribunal y a una sola jueza, Marilyn Hall Patel. En sus manos estaba una decisión que afectaría no solo a una empresa, sino al futuro de toda la música digital. La demanda de A&M Records y la RIAA contra Napster ya había escalado a niveles históricos. Para las discográficas, el servicio era una autopista hacia la ruina, para millones de usuarios, era el amanecer de una nueva era. Los abogados de Napster intentaron sostener que la compañía no violaba derechos de autor, porque no alojaba ningún archivo, solo facilitaba la conexión entre usuarios. Pero la jueza Patel no compró ese argumento. Desde su punto de vista, Napster no era un simple intermediario, sino un facilitador de infracciones masivas. Era como construir un casino ilegal y alegar que solo se alquilaba el edificio. El 26 de julio del 2000, la sentencia cayó como un meteorito. Napster debía detener el intercambio de toda música con derechos de autor, de inmediato. Una orden imposible de cumplir, porque la tecnología no podía distinguir entre lo legal y lo ilegal. En la práctica, eso significaba desconectar todo el sistema. En menos de 48 horas, la red que había unido a 80 millones de usuarios comenzó a colapsar. Las apelaciones fueron inútiles. Los tribunales superiores confirmaron la decisión y el 2001 amaneció con los servidores de Napster apagados para siempre. Aquel proyecto que había empezado con una idea ingenua en un dormitorio universitario terminaba como el primer mártir del Internet libre.
La compañía acordó pagar $26 millones en compensaciones a sellos y compositores, y un año después, declaró la bancarrota. Pero el golpe no había sido mortal para la idea, solo para su creador. Como todo virus digital, el código de Napster ya se había esparcido demasiado. La música había cambiado de dueño. Cuando Napster cayó, la industria musical celebró como si hubiera ganado una guerra. Pero lo que realmente había hecho era soltar un monstruo con 1000 cabezas. De las cenizas del servicio original nacieron sus sucesores, Kazaa, LimeWire, Morpheus y BitTorrent, redes mucho más difíciles de rastrear y completamente descentralizadas. Ya no existía una oficina que clausurar, ni un servidor que desconectar. Cada usuario era ahora su propio nodo, su propio Napster. Lo que antes requería un cierre judicial ahora era imposible de controlar. Los desarrolladores, muchos anónimos y dispersos por el mundo, reescribieron el código para hacerlo inmune a las demandas. Así, la industria se vio atrapada en un juego interminable de vaca-mole digital, cerraban una red, y 3 nuevas surgían desde países sin jurisdicción estadounidense. Para 2002, las ventas de CD seguían cayendo a una velocidad vertiginosa. En apenas 3 años, el negocio musical perdió más de $113 mil millones en valor acumulado, un golpe tan devastador que cambió su estructura para siempre. La batalla legal había sido un triunfo técnico, pero un fracaso estratégico monumental. Y la ironía era evidente, si Napster había sido una empresa con rostro y liderazgo dispuesto a negociar, sus sucesores eran fantasmas imposibles de atrapar. Los abogados ya no podían amenazar a un CEO, porque no había uno. El intento por destruir una tecnología terminó por liberarla del control humano. La industria discográfica tardó años en comprender que no había perdido contra Fanning o Parker, sino contra su propia arrogancia. Habían destruido la única plataforma que podía haber sido aliada. El genio tecnológico ya estaba fuera de la botella, y esta vez, no había forma de volverlo a encerrar. A comienzos de los 2000, la industria musical caminaba entre ruinas. Pero mientras los ejecutivos contaban pérdidas y los abogados celebraban su victoria, una nueva generación de visionarios entendía algo que ellos no, el público ya no quería poseer música, quería acceder a ella. Napster había muerto, pero su idea seguía viva, incubándose en el corazón de Silicon Valley. Lo que nació como piratería se transformó en modelo de negocio. En 2006, Spotify apareció en Suecia con un mensaje simple: escucha lo que quieras, cuando quieras, y de forma legal. Apple Music, YouTube Music y decenas de plataformas siguieron el mismo principio. Todas ellas adoptaron el concepto de acceso instantáneo que Napster había demostrado que el mundo deseaba. Los viejos ejecutivos que alguna vez juraron erradicar la música digital terminaron pagando licencias millonarias a los herederos de esa revolución. La idea que antes consideraban un crimen se convirtió en su nueva fuente de ingresos. De hecho, según la IFPI, más del 65% de los ingresos globales de la industria musical hoy provienen del streaming, un sistema que debe su ADN directamente a Napster. Y mientras Fanning y Parker seguían adelante con nuevas aventuras tecnológicas, uno cofundando empresas de ciberseguridad, el otro invirtiendo en Facebook, el mundo finalmente adoptaba su visión original, una red donde cualquier persona, en cualquier rincón del planeta, pudiera escuchar cualquier canción en segundos. El experimento que comenzó en un dormitorio universitario se transformó, 2 décadas después, en el modelo económico dominante de toda la música. Lo que Napster no logró con rebeldía, lo consiguió con tiempo. El mismo sistema que lo destruyó terminó rindiéndose ante su legado. Napster fue mucho más que un programa de intercambio de archivos, fue la primera grieta real en el muro del control corporativo sobre la cultura. Su caída marcó el final de una era, pero también el inicio de una revolución que redefinió cómo el mundo consume música, información y entretenimiento. Lo que las discográficas interpretaron como una amenaza, en realidad era una señal de transformación que ya no podían detener. Hoy, el streaming domina un mercado que genera más de $28 mil millones al año, y más del 80% de esos ingresos proviene del modelo que Napster introdujo sin proponérselo. Paradójicamente, los mismos sellos que exigieron su muerte ahora dependen de esa estructura para sobrevivir. Según datos de la IFPI y Goldman Sachs, el valor global de la industria musical podría duplicarse para 2030, impulsado precisamente por plataformas de acceso digital. El sueño que Fanning y Parker encendieron desde una habitación universitaria sigue expandiéndose en cada dispositivo conectado. Pero hay una lección más profunda: la tecnología no destruye industrias, solo las desnuda. Napster reveló lo que el público quería mucho antes de que el mercado pudiera adaptarse. Mostró que la cultura no se puede contener con demandas, y que el verdadero error de $113 mil millones no fue la piratería, sino la miopía empresarial. La industria no perdió por falta de leyes, sino por falta de visión.
Hoy, cada vez que alguien pulsa play en Spotify o YouTube Music, revive la semilla que Napster plantó. Esa chispa de rebeldía, de curiosidad y de innovación sigue ardiendo bajo un disfraz más pulido, más legal y más rentable. Lo que un joven de 18 años creó para ayudar a sus amigos terminó redibujando el mapa de la economía digital moderna. Y si algo deja claro esta historia, es que toda revolución tecnológica comienza del mismo modo, con una idea demasiado adelantada para los poderosos que intentan frenarla. Si te apasionan las historias donde la innovación y la rebeldía desafía al poder, dale like, comparte este video y suscríbete para descubrir más relatos sobre cómo los rebeldes, con una computadora y una idea, cambian el mundo una línea de código a la vez. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.